Ya el profesor Jaime Escobar mencionó algunos de estos aspectos, pero yo quiero profundizar sobre el tema de la medicina familiar y comunitaria. Hace unos 10 años, acá en la academia, se ventiló el tema de la salud familiar. En esa oportunidad se hablaba de una figura que promovía el académico José Luis Patiño, que era el presidente de la academia entonces, de la mano con el core, el currículum académico, y los dedos con las especialidades que surgían de ese core curricular, de ese core académico. Se hablaba del core que comprendía los 4 primeros años de la carrera de medicina y que eran los años básicos. Se desprendía la medicina familiar, se desprendía las neurociencias, se desprendía la salud pública, se desprendía también la medicina general y las especialidades quirúrgicas. La medicina familiar en ese entonces se proyectaba como no una prolongación de la carrera, sino como una especialidad que tomara los 2 últimos años de la carrera y que llevara al interesado en asumirla, en tomarla, a tomar los conocimientos correspondientes que le permitieran cumplir con las funciones del médico familiar. La medicina familiar pues, es la expresión de la óptima relación del médico con el paciente y su entorno familiar. Esa es quizás la parte fundamental. Implica la íntima relación del médico con la familia y con el paciente, a diferencia, vamos a ver, de lo que es la atención primaria, que es el primer contacto del médico con el paciente, el contacto fundamental del médico con el paciente, pero que no implica una relación sostenida del médico con el paciente, como sí lo es la medicina familiar. Muy importante en la medicina familiar la autonomía del profesional. El profesional tiene que actuar con absoluta autonomía. Autonomía respetando desde luego la autonomía del paciente. El paciente expresa sus puntos de vista y dentro de una relación grande que llevan las dos partes, el médico familiar y el paciente, convienen lo que es más conveniente como procedimiento a seguir. Es muy importante y es trascendental el antecedente de la familia. En el programa que adelantan en España, con una organización que es la ASEMEFIC, la Asociación de Médicos Familiares y Comunitarios, han logrado establecer un programa muy interesante de manejo de esta medicina familiar. Esta asociación ha recopilado en algo más de 2.000 páginas, en un tratado muy importante, todo lo que sería el contenido de la medicina familiar y llama la atención que el médico familiar comienza por la estrategia de manejo de las relaciones con su paciente y con la familia, y de ahí en adelante sigue con el manejo médico y clínico de su paciente,
de acuerdo con un conocimiento sólido de las patologías y de acuerdo también con una estrategia de seguimiento en adelante que permita aumentar esa mutua confianza de los dos, del médico familiar y del paciente. Es muy importante el uso de la tecnología por parte del profesional y el conocimiento amplio por parte del profesional. Desde luego que el médico familiar tiene que conocer la tecnología, tiene que tener un conocimiento sólido. Y aquí surge la trascendencia del profesionalismo médico en que hemos insistido tantas veces. Profesionalismo que lleva los 4 aspectos fundamentales. Profesionalismo que implica conocimiento del profesional, primero que todo, autonomía del profesional, que implica ética del profesional, desde luego, y que implica, y es fundamental, un manejo que permita una autodeterminación por parte del profesional. Entonces, ahí se resalta la trascendencia del profesionalismo del médico como un aspecto básico de la medicina familiar. La confianza del paciente y la familia con el médico se basa en el trato interpersonal y se afianza con la seguridad que el paciente vea en relación con el profesionalismo con el que el médico ejerce, adelanta su profesión. La experiencia de los países, entre ellos de España, con el CENFI de que les estaba hablando hace un momento, demuestran las bondades de la medicina familiar y desde luego destaca la trascendencia de este procedimiento, de este manejo para una mejor consideración de las patologías médicas y un mejor manejo de los problemas de enfermedad, de los problemas relacionados con alteraciones generales del paciente. El médico familiar sin duda resuelve más del 80% de los problemas de salud. No puede convertirse en un referente a especialidades. Solamente debe referir aquello que sobrepasa su tecnología, sus conocimientos. De resto, el médico familiar debe manejar la mayoría de las patologías, es decir, ese 80% que es la mayoría del conocimiento del médico. El médico familiar es el líder del equipo de la atención primaria. El médico familiar debe tener un conocimiento amplio de lo que significa la atención primaria y ejercer la atención primaria de común acuerdo con la familia, de común acuerdo con su paciente. El médico familiar, al ejercer esa atención primaria, está obligando al paciente a que tome parte en los cuidados propios de su enfermedad, que no sea el paciente solamente un personaje aislado dentro del manejo, sino que él forme parte de ese equipo de tratamiento, de manejo de la patología. Alma Ata definió la participación comunitaria, como aparece ahí, un proceso en el que los individuos y las familias asumen la responsabilidad de su propia salud y bienestar. Es muy importante esto porque con esta participación comunitaria dentro del programa de la medicina familiar
el individuo y la familia asumen la responsabilidad de tratamiento, de manejo de sus propios problemas y los problemas de su colectividad. La Organización Mundial de la Salud definió la participación comunitaria el proceso por el cual las personas, en forma individual o en forma de grupos, ejercen su derecho de desempeñar una función directa y activa en el desarrollo de servicios apropiados de salud. Esta intervención de la comunidad en salud implica desde luego una colaboración entre los individuos, los grupos, las organizaciones y los profesionales, en la cual todas las partes examinan las raíces de los problemas sanitarios y deciden sobre los métodos para combatirlos. La participación comunitaria, desde luego, no es un objetivo, es un mecanismo, pero es fundamental esa participación comunitaria dentro del proceso de ejercicio de la medicina familiar. La familia, desde luego, que es una fuente de inducción, una fuente de manejo, una fuente de orientación de la problemática general del paciente. La familia tiene algo que es importantísimo y que el médico familiar tiene que seguir, observar y cumplir, que es lo relacionado con las creencias y hábitos relacionados con la salud. Acá, en donde hay los grupos étnicos, las comunidades indígenas que tienen sus propios procedimientos de manejo de la salud, es muy importante en el ejercicio de esa medicina familiar tomar como punto de partida esas creencias y esos hábitos de las comunidades. La familia es un recurso valioso para el tratamiento de la enfermedad, sin duda. Si no se tiene conocimiento de los antecedentes de la familia, es muy difícil que se pueda orientar hacia el manejo adecuado de la problemática que en un momento dado presente el paciente. Desde luego que hay que mirar lo relacionado con las tensiones que sufre la familia, que eso todo se refleja en la patología del paciente. Muchos pacientes, como todos sabemos, expresan su sintomatología en momentos de crisis de la familia. El jefe de la familia perdió el empleo, entonces el paciente expresa con su molestia del estómago, con su insomnio, con otras molestias de su organismo, esa situación psicológica que está en este momento sumiendo a su familia. Muy importante este punto que les planteo acá, lo del manejo de las medicinas alternativas y complementarias. Hay muchas familias que están casadas con el uso de las medicinas alternativas y complementarias. Eso hay que respetarlo. Sin duda que es un aspecto que influye en el mejor manejo de las patologías. Muchas familias creen que las medicinas alternativas y complementarias superan por razones positivas lo relacionado con el manejo con la medicina alopática. En otras palabras, creen más en las medicinas complementarias, en las medicinas alternativas, en la homeopatía, etcétera, que en las medicinas de marca, que en el uso de la medicina alopática. El médico se ve frecuentemente enfrentado a esa disyuntiva de manejar unas creencias u otras,
pero debe respetar de todas maneras y discutir con la misma familia lo relacionado con esas tendencias de uso de esas medicinas. Un aspecto muy importante y que sin duda juega en forma especialmente saliente en el manejo de la medicina familiar es lo relacionado con la responsabilidad civil y penal del médico. El médico familiar, así quiera manejar todas las patologías de su paciente, no puede asumir la responsabilidad total de ese manejo, sino que debe tomar en cuenta en dónde comienzan sus limitaciones, manejar ese ejercicio de la medicina partiendo de esa base. Ahora que estamos enfrentados a los problemas de juicios civiles y penales por el ejercicio inadecuado en algunos casos o adecuado, mal interpretado por parte del paciente, esa responsabilidad civil y penal se destaca en una forma notable. Las normas de calidad basadas en la evidencia científica son un punto importantísimo y en eso la Asociación Española destaca sobremanera que se deben tomar en cuenta los aspectos de la evidencia científica para el ejercicio y no apartarse en lo posible de ese ejercicio basado en la evidencia. La calidad entonces de la medicina familiar depende, desde luego, de la competencia del profesional, de la accesibilidad que tenga el profesional con la familia y con el paciente, de la confianza que logre imponer ante la familia y ante el paciente, y de la efectividad y eficiencia con que está manejando los procedimientos. Es muy importante, mencionaba ya el doctor Escobar, lo de tomar en consideración los puntos de la bioética y la deontología para el ejercicio de esta medicina familiar. La bioética y la deontología fundamentales para la toma de las decisiones, por supuesto, influye de manera considerable en lo que hace referencia a un aspecto que en la medicina familiar es de especial resonancia, que es el del respeto por las personas, las familias y el propio paciente, lo relacionado con la beneficencia y la justicia en el manejo, en el trato, en la prescripción y en todos los actos relacionados con este ejercicio. Cabe destacar que la medicina familiar es altamente preventiva. En eso tiene un acercamiento grande con la atención primaria. Los aspectos legales del médico de familia deben ser un punto de partida y en eso el médico familiar debe destacar ante la familia que él en ningún momento se va a sobrepasar a sus capacidades para el ejercicio, sino que respetando lo relacionado con los aspectos legales va a hacer ese ejercicio hasta donde se lo permitan sus limitaciones. El punto de límite de las acciones del médico familiar está de acuerdo con eso y los aspectos legales tienen una influencia fundamental. Muy bien, esto era lo que yo quería esbozarles a grandes rasgos en relación con la medicina familiar y la proximidad, la relación que tiene con la atención primaria. Muchas gracias.